Es una alegría, como siempre, estar aquí para que estudiemos juntos la palabra del Señor. ¿Se escucha con claridad? ¿Seguro? Okay. Usted puede abrir su Biblia conmigo en Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Habiendo terminado la serie sobre la santificación, haremos sermones libres por el resto del año y empezaremos en enero la serie de Habacuc y luego Jonás. José continuará con las crónicas entre el Señor y su pueblo. Por lo pronto vamos a meditar por los siguientes 2 domingos en una sección de este Proverbios capítulo 30 y puede leer conmigo hoy desde el versículo 7 hasta el versículo 9. Proverbios capítulo 30, desde el versículo 7 hasta el versículo 9. ¿Está conmigo ahí? A menos que tenga algún impedimento de salud, le pedimos, si es posible, que se ponga sobre sus pies para leer la palabra del Señor. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Esta es la palabra del Señor, mis hermanos. Puede tomar su asiento. Padre Rey, inclinamos nuestros corazones, Señor, pidiendo tu sabiduría, tu gracia, tu poder, Señor. A menos que tu Espíritu Santo obre entre nosotros, Señor, será solo otro discurso, Señor. Porque el poder, la sabiduría para cambiar pertenecen a ti, Señor. Por eso rogamos, Señor. Visítanos por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. He titulado a mi sermón para hoy, El último deseo. El último deseo. Y leyendo un libro de Van Til en el capítulo 5, un libro sobre la defensa de la fe, me encontré con una frase en latín que resume lo que yo quería decir. Apenas la encontré esta mañana, no estaba en el sermón, pero quise añadirla. La frase dice, tragit, como no sé pronunciar latín, voy a leer los caracteres tal cual como estaban, ¿no? Como si fuera español. Dice, tragit sua quemque voluptas. ¿Qué significa? A cada uno lo arrastra su pasión. También es traducida, a cada hombre lo arrastra su pasión. Si Juan Calvino dijo que el corazón de los hombres es como una fábrica de ídolos, también yo puedo decir esta mañana que el corazón del hombre es una fábrica de deseos. Una fábrica de deseos para el que harían falta varias lámparas y varios genios. En las obras populares de Aladino, los deseos del que encuentra la lámpara, ¿verdad?, se limitan solo a 3. Y por lo general, son insuficientes para el que encuentra la lámpara. Casi siempre hay una torpeza porque una vez se le aparece la oportunidad de tener lo que realmente quiere, los hombres ni siquiera saben siempre lo que realmente quieren. Acumulan tantos deseos que tropiezan con la lámpara, con Aladino, y estos 3 deseos se vuelven insuficientes. Y la tragedia de la historia es que son mal utilizados o utilizados para vanidad. El caso, mis hermanos, es que todos quieren la lámpara. Pensando desde otro ángulo, pensemos en los deseos de un hombre moribundo que pone en su testamento.
En vísperas de la muerte los deseos cambian, ¿verdad? Cuando se está a punto de partir, los hombres se encuentran que muchas de las cosas que persiguieron eran solo vanidad. Y aparecen en esa última hora los deseos más nobles. Rara vez se podría a alguien escuchar en sus últimas palabras decir, por favor, quiero que me vistan de marca Nike para mi funeral. Rara vez ese sería un último deseo, ¿verdad? Los deseos del hombre moribundo por lo general son el bienestar de su familia o el perdón de las personas que ha ofendido. Cuentan las personas que asisten a las personas que están próximos a morir, que la mayoría de ellos por lo general pide un cura, un padre o un pastor para confesarse. Muchos de nosotros que servimos al Señor hemos recibido la llamada de un familiar me dieron el nombre de usted, pastor. Tengo un paciente que está al borde de la muerte y él quiere hablar con un pastor. Ahora, las oraciones en nuestra vida también revelan nuestros deseos. La forma en que nosotros oramos revela las cosas que deseamos. Santiago capítulo 4 es una buena muestra de eso. Santiago capítulo 4 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Nuestras oraciones revelan nuestros deseos. Y hablando de oraciones en vísperas de la muerte, tenemos la oración de Sansón, por ejemplo, en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 28. Muchas cosas deseó Sansón, ¿verdad?, durante su vida. Y muchos de sus deseos lo llevaron a una cárcel que Sansón no anticipaba. Sus ojos le fueron quitados, el cabello de su cabeza cortado, aunque comenzó a crecer. Pero en la última hora, cuando Sansón pudo expresar su última oración, lo que oró Sansón fue lo siguiente. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente por esta vez. Solamente por esta vez, porque no habrá otro chance de oraciones, ¿verdad? Te ruego, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. En la última hora, Sansón decide entregarse al propósito por el cual él realmente había nacido. Dios había levantado a Sansón para destruir a los filisteos. Y él ignoró su llamado durante toda la vida. Esporádicamente se acordaba de eso, ejecutaba venganza. Pero en la última hora, cuando la vanidad de la vida de Sansón desaparece, el deseo de su llamado aparece claramente. Como hijos de Dios, nuestros deseos se van purificando a medida que Dios trata con nosotros y nos santifica. Si usted mira hacia atrás, quizás muchos de los deseos que antes tenía no son los que ahora tiene. Y eso puede ser para bien o para mal. Quizá en el pasado usted tenía deseos más nobles sobre la gloria de Dios, sobre su propósito en esta tierra. Y quizás se han ahogado con los afanes de este siglo. O podría ser al revés. Con los años, Dios ha ido purificando los deseos de su corazón frente a tantas vanidades. Hermanos, lo que tenemos en nuestro texto de Proverbios 30 es la oración de Agur. Un hombre del que no sabemos nada excepto su nombre. Y aunque su nombre significa colector, y mucho se ha discutido sobre si es colector de dichos o colector de otras cosas, los teólogos concuerdan en que su nombre no nos dice casi nada. Pero a pesar de que su nombre no nos dice casi nada y no conocemos la historia de Agur, este pasaje es una ventana al corazón de Agur. Aquí se revela su deseo para Dios, su deseo de agradarle. Y él dedica esta sección de Proverbios 30 a Itiel y a Ucal, quien probablemente fueran sus discípulos. En el contexto inmediato de esta oración, nosotros podemos ver varias cosas sobre Agur. Por ejemplo,
su humildad, su dependencia y cuán necesitado estaba Agur de Dios, él empieza diciendo: ciertamente más rudo soy yo que ninguno, y ni tengo entendimiento de hombre. Aquí rudo no es rudo de fuerza, es como yo soy más vasto que todos los hombres. No me tengan a mí por sabio. Dice: yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Agur se reconoce a sí mismo como un hombre que necesita de Dios. Él no se yergue entre nosotros como el sabio entre los sabios que nos enseñará, sino como aquel que necesitado de Dios hablará. Pero también vemos que Agur adora la grandeza de Dios en sus preguntas en el verso 4, cuando dice: ¿quién subió al cielo y quién descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños y quién ató las aguas en su paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Por supuesto, la diatriba que queda sin respuesta en el pasaje es porque el lector intuye la respuesta del texto. ¿A quién puede pertenecer esta categoría sino solo a Dios, verdad? Agur adora al Dios viviente en esta sección y finalmente se nos muestra como un hombre que confía solo en la palabra de Dios. En el verso 5 dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Agur reconoce que cualquier consejo de vida estará en la palabra de Dios, que él no puede confiar en su propia prudencia. Y acto seguido lo que tenemos es la oración de un hombre que no está confiando en sí mismo. Un hombre que quiere aferrarse a Dios para poder vivir como Dios quiere que él viva. Mis hermanos, la Biblia es clara cuando dice que nosotros no siempre sabemos qué pedir y tampoco siempre sabemos cómo hacerlo. Sin embargo, hay una cláusula en esta oración que nos ilumina a todos. Agur dice lo siguiente: dos cosas te he demandado. Y esta es la frase: no me las niegues antes de que yo muera. Agur reconoce, la oración de Agur es la oración de un hombre que se reconoce a sí mismo finito, que sabe que la muerte vendrá por él en cualquier momento. Nosotros no sabemos si estamos cerca de la muerte o lejos del día de la muerte, pero poco importa si la muerte será esta noche o en 50 años, pues en vísperas de que somos finitos, eso debería orientar nuestros deseos y nuestras oraciones. Y es el caso de Agur. Él se reconoce como finito ante un Dios todopoderoso y ora. Hermanos, en orden de morir bien, Agur quiere vivir bien. Los días de Agur están contados. Y él no quiere desperdiciar los días que están contados como si se le hubiera concedido una eternidad a Agur. Por eso dicen los salmos con tanta sabiduría: Señor, enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Agur quiere vivir bien para poder morir bien delante de Dios. Hermanos, a veces el reconocimiento de nuestra finitud cambia nuestras oraciones y nuestros deseos. ¿No es esta la experiencia de las personas que escuchamos que hacen podcast? De hecho, levantan empresas solo porque tuvieron un accidente y se les dio una segunda oportunidad. Esto lo escuchamos muchas veces, ¿verdad? Gente que después de un evento traumático cerca de la muerte, cambian sus deseos y su discurso. Ahora, el caso del cristiano es diferente. Al cristiano se le ha enseñado desde siempre que escrito está para todos los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Es decir, los cristianos saben que sus días están contados y quieren vivir bien para Dios antes que llegue esa última hora. Y es esta finitud lo que orienta los deseos de Agur. El terror de la muerte orienta los deseos de los hombres según sus perspectivas, ¿verdad? Por ejemplo, dijo Leónidas en la película de los 300
cuando enfrentaba la batalla contra Artajerjes, dice: prepárense, esta noche cenaremos en el infierno. Lucio dijo en la película de Gladiador, la segunda, tiene que ir a verla, dice: donde la muerte esté, nosotros no estaremos, y donde nosotros estemos, no estará la muerte. Y Jesús en vísperas de la muerte dijo: Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, veremos las dos cosas que Agur pide en esta oración. Dos cosas. Esta es una lista de oración simple. Una lista de oración con dos cosas solamente. Y uno dice: ¿en serio, Agur? Si tuvieran mi lista de oración, ¿verdad? Serían más de dos cosas. Pero Agur pide dos cosas. Si pudiéramos resumir, lo que Agur pide es: por un lado, Agur pide gracia para su alma y alimento y sustento espiritual. Y por el otro pide alimento para su cuerpo, sustento material. Hoy nosotros veremos la primera petición de Agur y el próximo domingo veremos la segunda. Hay una intensidad en su oración porque Agur dice: dos cosas te he demandado y no me las niegues antes de que muera, por favor. Agur no quiere vivir de otra manera que de la manera que él va a pedir en esta oración. Y él ruega que Dios le conceda lo que él necesita para vivir para Dios. La primera de esas peticiones son: vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. ¿Qué clase de oración, verdad? Un hombre que tiene dos oraciones. Y la primera de esas oraciones, yo tengo que reconocer que esta es una oración extraña para nosotros. Yo no sé cuándo fue la última vez que nosotros oramos con una frase semejante que diga en las mañanas: Señor, buenos días, Señor. Tengo solo dos oraciones esta mañana y una de ellas es simple: vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Hermanos, uno se enfrenta al texto y reconoce que nuestras oraciones en ocasiones no se parecen a las de Agur. Ahora, Agur ora lo que él no quiere, ¿verdad? Pero orando lo que no queremos, también sabemos lo que Agur desea. Orando lo que él quiere evitar, nosotros podemos inferir lo que Agur necesita, ¿verdad? Por ejemplo, la oración: no nos metas en tentación. Se infiere de la frase que lo que queremos es santificación y agradar a Dios, ¿verdad? Orando lo que no queremos, lo que queremos evitar, también se sabe lo que en verdad deseamos. Ahora, ¿qué es lo que pide Agur como un último deseo, mis hermanos? Agur desea sobre todas las cosas vivir con rectitud, amar la verdad y la integridad, sin dejarse engañar por las vanidades de la vida. Esta es la primera oración de Agur. Él dice: Señor, hay una cosa que no quiero que tú me niegues. En sustituto de la oración de Agur, de ese último deseo, realmente mi lista de oración tendría otras cosas antes de llegar a la oración de Agur. Yo tengo que ser honesto. El último deseo de muchos de nosotros es: Señor, no me permitas morir sin ver una casita, ¿verdad? Yo quiero tener mi casita. O Señor, no me permitas morir antes que mis padres vean tal cosa, Señor. Señor, no me permitas morir sin que yo pueda ver mi descendencia, un hijo. Y todos esos deseos son legítimos, ¿verdad? No estamos diciendo que son malos. Sin embargo, la oración de Agur se eleva por encima de estas cosas. Dos cosas quiero, Señor. Una, que vanidad y palabra mentirosa se aparten de mí. Ahora, ¿a qué se refiere Agur con vanidad y con palabra mentirosa? La palabra que aquí parece como vanidad significa vacío, falsedad, inutilidad, maldad, incluso idolatría. Esa es la palabra que se usa en Éxodo 23 cuando se dice que no tomaremos el nombre del Señor en vano, ¿verdad? Vanamente, huecamente, vacíamente. Pero es interesante cómo esta palabra se usa sobre todo en la literatura sapiencial. En el libro de Job, capítulo 11, verso 11, la palabra dice: porque él conoce a los hombres vanos y ve a sí mismo la iniquidad.
En Job capítulo 15, verso 31, dice, no confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. La vanidad en la literatura sapiencial es lo opuesto al camino de los rectos. Es decir, es lo opuesto al camino de la fe en el Señor. Seguir las vanidades ilusorias en el texto es apartarse de la palabra del Señor. Es vivir de acuerdo a la vista y no por la fe. Vivir de acuerdo a los sentidos o a las emociones y no de acuerdo a las promesas del Evangelio. El Salmo 119, versículo 37, esta misma palabra se usa, dice el salmista ahora, aparta de mis ojos que no vean la vanidad. Y después dice, avívame en tu camino. Recuerde que los paralelismos son sinónimos o también son paralelismos en que la segunda idea completa la primera, es lo opuesto a la primera. O sea, si el texto dice, aparta de mis ojos para que no vean vanidad, y luego dice, avívame en tu camino, es porque aparta de mis ojos para que no vean la vanidad. No es otra cosa que apartarme del camino del Señor. Hermanos, lo que Agur desea, él dice, deseo, Señor, antes que me llegue el día de la muerte, haber vivido para ti. No quiero que mi corazón se enfríe con las vanidades de este mundo, es lo que Agur está pidiendo. El Salmo 31:6 dice, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Y luego la antítesis dice, mas yo en Jehová he esperado. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Es decir, esperar en la vanidad es esperar en todo aquello que no es Dios, Y lo segundo que Agur desea evitar durante su vida es la mentira. Él dice, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. La palabra que aparece aquí para mentira denota primariamente una mentira o un engaño intencional. Y es usada para describir declaraciones, acciones que son intencionalmente engañosas o falsas. Falsos testimonios, prácticas engañosas, propagación de mentiras, son condenadas en las Escrituras como contrario a la naturaleza de Dios y sus mandamientos. Por ejemplo, en el Salmo 4:2 se usa la misma palabra para describir cuando la honra de Dios se vuelve en infamia. Esa palabra infamia es la misma palabra mentira. Dice, hijos de hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Proverbios 16:9 dice, el testigo falso habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Proverbios 14:25 dice, el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso habla mentiras. Mis hermanos, Agur dice, Señor, ayúdame. Lo que Agur necesita reside en Dios. Lo que Agur necesita para vivir para Dios se encuentra en Dios. Imagínense la torpeza de un hombre que despierta por las mañanas y pudiendo tener una audiencia con aquel que puede dispensar todas las cosas que él necesita, sale de su casa sin esa audiencia. Imagínense el hombre que pudiendo acudir a Dios en oración, prefiere apoyarse en su propia fuerza. Esto no es otra cosa que vanidad ilusoria. Pensar que podemos por nosotros mismos es lo opuesto a inclinarnos en oración. Y Agur dice, ayúdame. Él sabe que sin Dios no podrá. Si pudiéramos resumirla en otras palabras, porque las palabras parecen extrañas para nosotros, si pudiéramos sintetizar la oración sería algo así, Señor, no me permitas pensar ni por un momento que mi vida tendrá significado sin ti. La tentación de encontrar significado aparte de Dios es la tentación que Agur enfrenta. Y él ora a Dios para que Dios supla lo que su corazón necesita para vivir consagrado para Dios, mis hermanos. Agur ora, no me permitas pensar ni por un momento que mi vida tendrá significado sin ti. Hermanos, sin Dios, Agur es como el joven rico, exitoso en muchas cosas y sin un Salvador.
Sin Dios, Agur sería como el rico de la parábola, el hombre torpe que pensando en ensanchar sus empresas, el ángel le visita y le dice, tonto, le dice, la traducción es tonto, esta noche vendrán por tu alma. El hombre rico de la parábola tiene grandes planes, pero ha olvidado un pequeño detalle, que la muerte vendrá en cualquier momento. Y cuando se olvida la finitud, muchas vanidades se siembran en esa tierra del olvido de la finitud, los deseos de grandeza. Sin el Señor, Agur es como un Nabucodonosor que se despierta por las mañanas y dice, oh, qué gran imperio he construido para mí. O como un Belsasar torpe que toma las copas del templo para brindar por sus ídolos sin anticipar que el juicio de Dios se escribirá en la pared. Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falso. La oración de Agur no es otra cosa que, Señor, remueve, por favor, las distracciones que desvían mi corazón. Hermanos, el puritano William Greenhill escribió un libro corto que se llama Deja de amar el mundo. Lo que me encanta de los puritanos es que ellos se atrevieron a escribir cosas frontales, ¿verdad? Específicas. Deja de amar el mundo. Y William dice en este libro, en primer lugar dice, incluso los santos son propensos a amar al mundo. Por si alguien esta mañana está pensando que este sermón es para el que está sentado a su lado, ¿verdad? Cabría la posibilidad de que mientras usted escucha el sermón piense que es para otra persona. Bueno, en primer lugar, incluso los santos son propensos a amar al mundo. No habría ninguna prohibición de amar al mundo a menos que tuviéramos la inclinación natural de amar al mundo. Y él da 25 razones para no amar al mundo. He compilado algunas de esas. Dice, el mundo te hará abandonar las cosas que son ciertas. Escúchame, la vanidad de este mundo nublará tus ojos y te hará abandonar las cosas que son realmente ciertas. 2. Suponiendo que consigamos el mundo con nuestros esfuerzos, no podremos conservarlo sin temor de perderlo. Habrá la zozobra en nosotros de perder todo lo que hemos ganado. Entonces pregunta él, ¿por qué entonces pondrás tus ojos en lo que no es? También dice, suponiendo que lo consigas y que seas capaz de conservar todo lo que has ganado, no satisfará tu alma. Entonces, ¿para qué dedicar a las cosas que no satisfarán tu alma para siempre? Otra razón que él dice, es peligroso amar al mundo. El hombre que ama al mundo se va haciendo poco a poco extraño a Dios y a Cristo. Es una pérdida de tiempo. En las palabras de Virgilio sería algo así. La bajada al Averno es fácil, suave. Las puertas de Dite están de par en par abiertas noche y día. Pero dar un paso atrás y volver al cielo, eso sí que es verdaderamente difícil. Agur conoce el peligro. Y aunque estoy seguro que necesita muchas cosas, como todos nosotros, él dice, 2 cosas te pido antes de que yo muera, Señor. Una de esas es que tú me ayudes a ser una lumbrera en mi generación. Que yo pueda vivir para ti, Señor. Que cuando las vanidades estén atrapando mi corazón, tú puedas darme la luz para salir de ello. Hermanos míos, Agur ora, guárdame para ti, Señor, para que yo viva para ti antes de que muera. Esto debería ser un epitafio, la aspiración de un epitafio para todos nosotros. ¿Qué dirá el epitafio de tu tumba? Aquí vive el hombre que construyó 7 empresas y tenía 4 apartamentos. En su generación fue el hombre con el automóvil más suntuoso de la ciudad. Es difícil encontrar un epitafio así porque frente al umbral de la muerte nadie puede jactarse de esas cosas. Sin embargo, ¿qué sería de un epitafio como este? Oh Señor, aquí vivió un hombre que vivió para Dios y para Dios murió, ¿verdad?
Un hombre débil que vivió por la fuerza de Cristo. Yo podría regalarle una idea de 25 epitafios posibles. Pastor, no digas esas cosas como si yo estuviera próximo a la muerte. Hermano, ¿y qué sé yo? ¿O qué sabes tú, verdad? Él dice, no me niegues esto. No me dejes vivir sin propósito. No me dejes vivir de otra forma, Señor. Mi corazón se empeña todas las benditas semanas en encontrar significado aparte de Dios. Yo debería hacer la oración de Agur mía, al menos yo, que no he sido glorificado como algunos de ustedes todavía, ¿verdad? Agur dice, quiero que cuando la muerte venga, yo haya vivido para ti, Señor. Hermanos, este deseo de consagración en la oración de Agur, este deseo de vivir y morir para Dios, nos señala también las oraciones de nuestro Salvador Jesucristo. Ante la inminente presencia de la muerte en la cruz, Él dice, Señor, si es posible, solo si es posible, si hay una pequeña posibilidad, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo deseo, ¿verdad? Él cede su deseo al deseo de Dios. Porque como dice el autor de Hebreos, Él puso delante de Él el gozo que recibiría después. Las oraciones de Él en la cruz siempre son hacia Dios y dijo, Dios mío, ¿por qué tú me has abandonado? Incluso en el momento de su angustia se aferra a Dios. Otra de sus oraciones es, pagado está, pagado está. Otra y la última de sus oraciones es esta, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, ¿no dijo el Señor en Juan 4:34 que hacer la voluntad de Dios era realmente su comida? El Señor Jesús vivió de la forma que Agur esperaba vivir, pero lo hizo perfectamente. Mis hermanos, Agur necesita ayuda y se la pide a Dios. Y Cristo sabe que necesitamos ayuda y se entrega por nosotros para ayudarnos. Mis hermanos, Agur pide que Dios lo guarde, pero Cristo se entrega para que nosotros seamos guardados. Agur pide fortaleza espiritual y Cristo se humilla por nosotros para que tengamos fortaleza. Agur dice, Señor, vanidad y falsedad aparta de mí. Y de Cristo se dice que no hubo engaño en sus labios. Hermanos míos, esto no es otra cosa que Cristo es la respuesta a la oración de Agur. Todo lo que Agur necesita está en Cristo. Y todo lo que nosotros necesitamos también. Todo lo que necesitamos está en Cristo. El último deseo. ¿Cómo será tu carta de Navidad este fin de año, verdad? ¿Qué habrá en tu carta de Navidad? En la mía hay una lista grande de cosas, ¿verdad? Yo quisiera presumir que soy como Agur, pero no estoy a la altura. Sin embargo, ¿qué habrá en tu carta de Navidad? Quisiera sugerirte algunas peticiones. A ver si se escuchará algún día en el horizonte de tus deseos más íntimos estas cosas. Puede que llenes tu carta de Navidad con las siguientes oraciones y digas, Señor, te pido para esta Navidad. Si alguna cosa deseo para ser feliz en el 2025, Señor. Si alguna cosa deseo para ser feliz en el 2025, Señor, aléjame de la maldad y dame más amor por ti. Estos deseos y oraciones no deberían ser extraños para nosotros. Aquí hay otra que podrías poner en tu carta de Navidad. Señor, guárdame bajo tus alas para que te sirva yo todos los días de mi vida hasta que vengas a buscarme. Aquí hay otra que puede aparecer en el horizonte de tus peticiones. Ten misericordia de mí y fortaléceme para que pueda vivir pensando en tu honor siempre.
Otra, Señor, ayúdame a buscar tu gloria primero y no la mía. Hermanos míos, o podría ser una versión más sencilla. Podría ser una oración que diga, sé propicio a mí, que soy pecador. Hay un libro de Arthur Bennett que se llama El Valle de la Visión, y es una colección de oraciones de los puritanos. Y yo quisiera leer un par de esas oraciones. No pretendo que usted ore de esa manera, pero si de alguna manera puedo poner en el horizonte de sus deseos una revisión de sus deseos, y puedo sembrar una semilla para que la última aspiración de sus deseos sea vivir para Dios hasta que Él venga a buscarlo, yo me daré por bien servido. La primera oración se llama Anhelos por Dios. Dice algo así: mi querido Señor, yo solo puedo decirte que tú sabes que yo no ansío nada sino tú mismo, nada a no ser la santidad, nada a no ser la unión con tu voluntad. Tú me concedes esos deseos y solo tú puedes darme lo que es deseado. Mi alma anhela la comunión con el Señor para mortificación de la corrupción que habita en mí, especialmente de mi orgullo espiritual. Cuán precioso es tener un tierno sentimiento y una clara comprensión del misterio de tu piedad, Señor. Esta es la verdadera santidad. Qué bienaventuranza es ser como tú, tanto cuanto sea posible para una criatura como yo. Señor, dame más de tu semejanza. Dilata mi alma para contener la piedad de la santidad hasta donde yo pueda. Hazme vivir para ti. Ayúdame a estar menos satisfecho con mis experiencias espirituales. Y cuando me sienta a gusto después de dulces comuniones, enséñame que es muy poco lo que sé y hago. Bendito Señor, permite elevarme más cerca de ti y amar y anhelar y luchar contigo. Y aspirar por la liberación del cuerpo de pecado, pues mi corazón está errante y sin vida. Y mi alma se lamenta al pensar que alguna vez pierda de vista a su amado. Envuelve mi vida en divino amor y manténme siempre deseoso por ti, siempre humilde y resignado a tu voluntad, más fijo en ti mismo, para que yo pueda estar capacitado para la obra y el sufrimiento. Y uno lee estas cosas y uno dice, ¿y de qué país salieron esos hombres? Hermanos, esos eran hombres como nosotros, intentando cultivar en oración su deseo por Dios. Ahora, nuestra esperanza es esta: que Cristo es la respuesta a la oración de Agur. Y en segundo lugar, que el Dios que es la esperanza de Agur está esta mañana aquí en medio de nosotros. El Dios en quien Agur descansa está esta mañana en medio de nosotros. Y Él sí que lo conoce todo, mis hermanos. Él sí que conoce nuestras batallas, las más fieras. Esas que son tan vergonzosas que a veces es imposible contarlas a otras personas sin que cambien su perspectiva de nosotros. Pero el Dios que lo conoce todo ha abierto un camino nuevo y vivo a través del cuerpo de su Hijo, un camino llamado el camino de la gracia, desde el trono de la gracia hasta aquí, hasta nación de Dios está abierto. Para que ores en esta mañana lo que en tu fuero interno realmente necesitas. Para que por un segundo, eleves tus oraciones más allá de los tenis nuevos del 24, mi querido hermano. Y eleves tus oraciones desde nación de Dios hasta el trono de la gracia por el camino del cuerpo de Cristo. Y te aseguro que serás escuchado. ¿Cómo lo aseguras? Porque Él mismo lo ha prometido. Ninguno de los que vienen a mí yo echaré fuera. El Dios que ayudó a Agur está esta mañana entre nosotros con toda su potencia para ayudarte
No lo dudes ni un segundo. Que Satanás no te convenza de lo contrario, hermano mío. Si 7 veces cayere el justo, 7 veces será levantado. Nos dicen las Escrituras: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Corre a él esta mañana desde tu asiento, corre con tu corazón hacia el trono de la gracia. El Dios que escuchó a Agur te escuchará también. Ahora, mis hermanos, son 2 peticiones que Agur tiene, ¿verdad? Una es: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y la segunda, si usted quiere saber cuál es, tendrá que venir el próximo domingo para escucharla. Señor, te damos gracias en esta mañana por tus palabras. Hermano, ora conmigo, por favor. Quizás tú no oraste toda esta semana, pero el Dios de Agur está entre nosotros. Ora conmigo. Oh, Padre Rey, por medio de Cristo te rogamos. Vanidad y palabra mentirosa aparta de nosotros. Nuestros corazones son prontos a la vanidad y se deleitan en la mentira, Señor. Sin tu fuerza será imposible morir en integridad hasta que tú vengas. Oh, por el poder de Cristo, guárdanos, Señor. No nos niegues estas cosas que te pedimos hoy, Señor. Conságranos para ti, Señor amado. Por favor, que en la lucha contra la carne, contra Satanás, danos la victoria, Señor. Tu palabra dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas. Señor, a ti venimos como Agur, Señor. No nos niegues estas cosas como iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.